Que el Señor le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro en un programa de Intercediendo por la Familia. Vamos a insistir sobre este tema porque es tan importante el entender, y no solamente entenderlo, sino actuar conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Creo que para todos es claro que la familia es lo más precioso que Dios nos ha dado después de la salvación. La familia es algo que valoramos, algo que vivimos, nos esforzamos y vivimos por la familia. Queremos lo mejor para la familia. Pero cada quien tiene un concepto diferente de lo que es lo mejor. Generalmente pensamos en cosas materiales, en cosas que son visibles, palpables. Sin embargo, el propósito de poder amar a nuestra familia y bendecirlo es darles a ellos la bendición de conocer las riquezas de la bendición de Dios. Todo lo que vemos y lo que veremos, todo eso va a perecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra no pasará. Esta palabra va a permanecer. Y esto es lo más importante y lo más valioso que nuestra familia puede encontrar. Quiero tomar una porción de la Escritura en el libro de los Efesios. Pablo le escribe a esta carta, a esta iglesia en Éfeso, y me impresiona cómo él describe estos primeros párrafos, estas primeras líneas de esta iglesia, acerca de la intensidad, el valor de lo que significa la vida cristiana. Estimados amigos y hermanos, creo que hoy en día la vida cristiana, para muchos, en su gran mayoría de los que asisten a la iglesia, ha perdido esa intensidad, ese favor, ese amor, esa pasión. Ahora vemos que algo de lo atractivo que era el Evangelio cuando venimos al principio, poco a poco se ha ido diluyendo. Las cosas, el trabajo, las ocupaciones, cuánta cosa ha impedido que nosotros podamos encontrarnos con la grandeza de lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le comienza diciendo, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto. Qué emoción, qué alegría, qué intensidad de su alma escribiéndole a una iglesia que estaban firmes en el amor en su vida con Dios. Él le dice, le escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Esa era una comunidad que estaba intensamente comprometida con Dios. Y estaban dando fruto, por supuesto. Pero hay algo interesante que dice, la alabanza sea para Dios, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Nosotros pensamos que esas bendiciones en lugares celestiales solamente es la parte de arriba del cielo, allá en la eternidad. Pero la palabra aquí, en las regiones celestiales, envuelve lo que Pablo escribe en la segunda de los Corintios, que es el tercer cielo. Es decir,
Él fue al tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Es decir, hay tres niveles que se conocen como cielo, bíblicamente. El tercer cielo es el trono de Dios. El segundo cielo es donde los ángeles se mueven, sean ángeles del mal o ángeles del bien. Ahí están los ángeles moviéndose en el segundo cielo. Y en el primer cielo se mueven los espíritus terrenales, los espíritus humanos. Es decir, el ser humano es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. Es decir, somos seres espirituales y Pablo lo describe claramente en la primera carta a los Corintios capítulo 15, primera de Tesalonicenses 5:23, lo dice claramente: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. Es decir, somos un espíritu que tiene un cuerpo, no somos un cuerpo que tiene espíritu, es un espíritu que tiene cuerpo. De manera que cuando Pablo escribe esta porción, dice, nos ha bendecido en las regiones celestiales. Esto envuelve todo. Es decir, no solamente son bendiciones en el cielo, allá donde vamos a estar en la eternidad. No solo son las bendiciones en el segundo cielo, donde las victorias se logran a medio de los ángeles, de lo que dice Efesios capítulo 6, sino también en la parte donde vivimos, donde experimentamos la bendición, la sanidad, la paz, el gozo, la alegría. Todas esas cosas las disfrutamos ahora mismo. Dice el Señor, Él nos ha bendecido ya. Ya bendición ya está determinada en los cielos. Dios lo determinó para sus hijos. Dice, por una razón, hay una condición. Esa bendición solo puede ser asignada porque estamos unidos a Cristo. Es decir, toda bendición no es que Dios se salte el Calvario para bendecirnos. Dios nos bendice a través del Calvario, a través de la sagrada obra de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, donde la ira de Dios fue descargada sobre la persona de su Hijo amado Jesús. Y ahí la copa de la ira fue presentada como justificación y satisfizo la condición de la justicia de Dios. De manera que toda bendición no viene saltando el Calvario, sino a través del Calvario. Esa bendición viene hacia nosotros. La razón por la que tenemos la bendición no es porque hicimos algo bueno, sino porque Jesús hizo algo bueno en la cruz del Calvario. Y esa bendición está determinada y es condicionada a estar unido a Cristo, como dice Juan capítulo 15. Separados de mí, nada podéis hacer. No puede llevar fruto, sino si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces vamos a dar fruto y en eso he glorificado a mi Padre. Es decir, la bendición viene determinada por cuánto nosotros estamos unidos a Cristo. Ahora, no hay otra manera de estar unidos a Cristo si no es a través de la cruz del Calvario. Es a través de ese sacrificio y esa sangre carmesí que nos limpia de todo pecado. Y como dice Hebreos capítulo 10, Él nos abrió un camino nuevo y vivo con su sacrificio. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para pedir gracia y oportuno socorro. Hay un camino nuevo. Y por ese camino nuevo el velo se rasgó y ahora tenemos libre entrada. Entremos confiadamente al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Es ahí la bendición. Es lo que Pablo le está diciendo a esta maravillosa iglesia de Éfeso. Está diciendo, tenemos que alabar a Dios porque Él ya nos bendijo en todas las regiones celestiales y además de eso, por una razón, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios ya nos había amado y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables en tus ojos. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos en Él, nos eligió en Él y dice además en el verso 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Es decir, nadie de nosotros tiene la capacidad de acercarse a Dios. Es Dios quien se acerca a nosotros, nos envió a su Hijo. Ninguno de nosotros
por muy bueno que parezca y por muy buenas cosas que haga, no logra acercarse a Dios por medio de eso. No hay capacidad humana para hacer esto. Esto es sencillamente la gracia de Dios. Cuando un corazón es humillado, humilde y contrito, entonces la gracia de Dios viene a ese corazón. El sacrificio de Cristo no tiene nada que ofrecer a una persona que no reconoce su pecado, a una persona que no reconoce que está caído y que está condenado por su maldad, que no hay nada bueno en él y lo único bueno es Cristo. Esta es la realidad y la verdad. El hombre no puede absolutamente acercarse a Dios. El hombre no puede decir estoy pensándolo, a lo mejor me conviene o no. Eso no es posible. No hay tal cosa en la naturaleza humana. Es una naturaleza humana caída, es una naturaleza pecadora que no permite acercarnos a Dios, a su santidad. Es a través de que reconocemos el pecado en nosotros que nos ha dañado y nos ha llevado a la muerte. Y por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. No hay otra manera. Es la gracia divina, es esa que Dios nos toma y de antemano nos ama, aún a pesar de ser pecador. Este es un misterio, esto es algo que es indescriptible. ¿Cómo Dios puede amar a la raza humana siendo tan perversa y mala? Pero es porque el amor de Dios es tan grande, tan infinito, que no tiene una dimensión que podamos decirla o describirla. Dios ama al pecador. Él no vino a salvar lo bueno, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a los buenos, Él vino a los enfermos, a los que están necesitados, a los que están en crisis, a los que están atormentados. Él vino a liberar a los cautivos, conforme a Lucas capítulo 4, verso 18. Esta es la realidad de la Escritura. Él vino a los que están perdidos. Es por demás, a veces le predicamos a la gente y la gente ni entiende, le entra por aquí y le sale por el otro lado. No, ni siquiera saben lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Por una razón, porque ellos creen que son buenos. Ellos piensan que están haciendo las cosas buenas con asistir a la iglesia. Ellos creen que como no han matado a nadie, pues no califican como para una situación de asignarse como pecadores. Y esta es la razón. Creemos que porque creemos hacer cosas buenas, merecemos el cielo. Y no es verdad. Es por pura gracia del Señor. Ahora, quiero terminar leyendo el versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esto es maravilloso. Es tan rico en gracia y bondad. Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. El valor, el precio de esa redención es la sangre carmesí que brotó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Este es el momento más culminante, este es el evento más valioso y más glorioso para que nosotros ahora pudiéramos entrar y tener acceso a esa bendición de nuestro Padre Celestial. Este es el amor. Ahora, ¿por qué siendo tan grande el amor de Dios, siendo tan maravillosa su gracia, por qué nosotros no vivimos y no entendemos esta gracia? ¿Por qué no vivimos esa realidad? ¿Por qué no vivimos esa intensidad y esa pasión? Porque el problema radica en nuestro corazón. Y nuestro corazón no está desconectado de la mente. De manera que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar es totalmente egoísta. El amar, nos amamos a nosotros mismos, pero no amamos a Dios. Amamos todo lo que hacemos, pero no amamos las cosas que Dios hace. Y es ahí la gran diferencia, la gran distancia que tenemos. Es nuestro corazón. Y nuestro corazón está lleno de soberbia, de orgullo, de arrogancia. Nuestra mente, que está conectado a eso, acciona con nuestra conducta y no damos un reflejo del testimonio de Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo es que esta iglesia puede llegar a este punto? Es por una razón.
porque Cristo habitaba en ellos. Estaban unidos a Cristo. Unido a Cristo no significa al lado. Unido a Cristo significa Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí. Es lo que produce esta excelente relación. Es lo que cambia mi corazón. Es su amoroso Espíritu Santo. Y eso lo veremos en el siguiente programa. Mientras tanto, espero que puedas comprender esto, que tenemos tiempos cortos por causa de los videos, pero oramos en el nombre del Señor para que estés bendecido. Si tú no te has suscrito a este canal, pues te pedimos que te suscribas y hay una campanita ahí para que podamos tener esas notificaciones. Esto funciona de esta manera y así queremos hacerlo. Queremos utilizar esta plataforma para poder llegar hacia ti con este tipo de enseñanza. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que la gracia del Señor pueda ser maravillosa en tu vida. Hasta entonces.